Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Nuestro cordial saludo para el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, con quien vamos a conversar temas de interés nacional. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buen día. Estimado Orlando, muy buenos días. Mañana fría en Quito, pero ahí vamos. Ahora que el ambiente político y judicial también comience a ponerse frío, ¿no? ¿Cómo mira la elección del presidente de la Corte Nacional en la persona del señor Rodríguez, quien defendió, o más bien que permitió reducir la pena a Rasquiña y luego la posibilidad de que éste salga en libertad? Y entre otros temas que lo ponen en la línea de lo que hoy se critica a Mario Godoy. A ver, yo creo que hay algunos aspectos que iremos averiguando y se irán evidenciando en momentos posteriores. Creo que este ataque al señor, al doctor Rodríguez ha sido evidente desde muchos medios estatales. Por otro lado, la decisión unipersonal de la jueza Camacho de quedarse en el cargo de encargada sin que nadie más opine al respecto, también deja mucho que decir de la Corte. Ajá. Lo que es preocupante, más allá de los nombres de José Swing, de Marco Rodríguez, de la doctora Camacho o cualquier otro, es la importancia y la necesidad de una justicia independiente. Porque al final del día, si tú tienes una justicia cooptada por el gobierno que sea, el que te pone tanquetas, el que le mete la mano, el que te mete un fulano sin un pelo de tonto o sin un pelo de vivo, no sabemos, pero tenemos una serie de problemas en el desarrollo de la estabilidad y la seguridad judicial y seguridad jurídica del país. Pero ¿cómo No es hacerlo, un don tema Rodrigo? menor meterle la mano a la justicia. Pero ¿cómo hacerlo para enrumbar bien a la justicia? Cuando estamos pidiéndole a los políticos que lo hagan y son los propios políticos los que hacen esta desazón dentro de la justicia ecuatoriana. Creo que hay que hacer una revisión integral de la justicia. Curiosamente, ya vamos para los 2 años de la presidencia, primero encargada y ahora extendida, ya definitiva del doctor Godoy. Y uno de los ejes fundamentales que se tenía que hacer antes de que el doctor Godoy ingrese a la judicatura era la evaluación de jueces que ha sido altamente cuestionada por las opacidades que ha tenido en el tiempo y que de hecho sigue sin avanzar. Ajá. Tantas opacidades como las que podemos encontrar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como así se denomina ese entuerto que además le cuesta plata al país, para designar autoridades. Entonces, ahí yo creo que hay una serie de aspectos que hay que ir depurando. Evidentemente, la Constitución sí juega un rol, pero también hay decisiones que se toman en base a ética, en base a principios, en base a valores que no deberían estar sumidos o presionados por el poder de turno, que también juega un rol fundamental. Él ¿Cómo ir escuchaba hacia la búsqueda justamente. de una probidad de los jueces, ¿verdad? Cuando la principal cabeza de quien administra la justicia está vinculada por sus antecedentes de defensa con personas y personajes que están en el mundo del tráfico de drogas, ¿verdad? Y que su propia esposa también lo está. Y que además él subraya, no renuncio para defender la institucionalidad del Consejo de la Judicatura, cuando más bien si lo quisiese defender, debería renunciar, ¿o no, don Rodrigo? Si le importara la institucionalidad, de hecho no hubiera entrado por la ventana en 2 ocasiones, Ajá. porque no es una, son 2 ocasiones. Curiosamente, las 2 ocasiones entra a último minuto a la terna, que tiene que ser propuesta por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, en este caso el doctor Swing, pero no fue nunca el primero de la terna. Más bien es curioso ver cómo ahí regresamos al Consejo de Participación Ciudadana, como en la primera vez tuvo pocas impugnaciones y entró rapidísimo, no hubo mayor tiempo.
Y hubieron algunos otros aspectos que recuerdo con claridad entre ese jueves que se nominó, viernes que se dieron las cosas, domingo que apareció un escándalo público y el lunes que ya se posesionó en la asamblea, porque más o menos esos fueron los Ajá. tiempos. Y en la segunda vez, curiosamente, las cinco impugnaciones no menores sobre el doctor Godoy se cayeron en el famoso entuerto ese de participación ciudadana, que no sé si puedo llamar la institución. Entonces ahí yo creo que es una serie de actores que convergen para que este tipo de cosas se den. No es que Godoy llegó enviado desde el espacio y cayó en el Consejo. Hay una nominación en tercer puesto, a su vez hay unas impugnaciones que hacen caso omiso y luego viene la designación. No es menor lo que estamos viendo en la justicia, diferente en forma a las tanquetas, que Ajá. fueron de hace muchísimos años atrás, pero al final del día, las tanquetas decían quiere tomarse la justicia, el otro decía que hay que meterle la mano, este lo hace de formas algo más sutiles, donde la ciudadanía tal vez lo percibe menos evidente. ¿Cómo arreglar ese entuerto? Ciudadanía. Necesitamos una ciudadanía más activa y necesitamos una ciudadanía que no le tenga miedo al poder de turno, porque también veo que ahora la cantidad de medios cooptados, tanto tradicionales como digitales, hay muchos que están hablando, solamente son cajas de resonancia del gobierno. Y mucha gente se ha mantenido en esa línea, o por comodidad o por temor. No podría yo decir cuál es la razón, Bueno, hay alguna pero sí razón, creo que de hecho, ¿no? necesitamos. Hay alguna razón, porque cuando el presidente Noboa propuso, por ejemplo, la eliminación de esa cuota económica que el pueblo le da a los movimientos políticos para resarcirse el gasto electoral, ¿verdad? Yo ponía como No, ejemplo no, que no. también debe eliminarse cualquier inversión publicitaria, entre comillas, del gobierno nacional, de la asamblea, de las prefecturas, de los alcaldes o alcaldías, con los medios de comunicación, porque es un Un momento. tapaboca que le están poniendo a los medios. No, un momento, Orlando. Ajá, Aquí hay una manipulación y eso de ahí más bien yo creo que eso es importante. La consulta popular planteaba el retiro del fondo partidario a los partidos políticos. El ajá. fondo partidario es el fondo de capacitación que reciben los partidos políticos cumpliendo algunas observaciones y es un fondo eh, auditable por la Contraloría, por cierto. Eso es lo que estaba planteando. En ningún momento, y quedó clarísimo, se retiraba el fondo de promoción política para las campañas. Eso el gobierno nunca lo propuso. No Ajá. estaba ni en la pregunta ni en los anexos. Más bien el gobierno, esa es la parte que yo nunca entendí. ¿Por qué quitan un fondo de capacitación necesario, a mi criterio? Que creo que no debe exponerlo el gobierno, esa es otra historia. Pero era un fondo que venía desde el año 78 y sí sostiene el fondo de vedette electoral, porque no hay otra. Hemos llegado a tener 84 mil candidatos en elecciones de Imagínese usted. asambleístas, eh, Pero y toda la lo raro es promoción que es pagada por el no se gobierno. audita ni el un fondo ni el otro fondo. Porque caso contrario, si es que se invirtiera auténticamente en la promoción de nuevos líderes, los eternos líderes de los movimientos políticos, partidos políticos, no existieran. Yo creo que hay algunos aspectos de comodidad también desde parte de los gremios, pero y de los ciudadanos y de los partidos políticos, porque estos eternos líderes están en varios frentes y de hecho yo acabo de reasumir la presidencia de la Cámara de Agricultura con la crítica que eso puede corresponder. Tengo un nuevo periodo de 2 años y con eso yo me retiro, Pero eso es una pero nada entidad más. que no hace política o hace política gremial, Sí, ¿verdad? hace política gremial. Pero el caso de los otros podríamos criticarlo, pero más allá del recambio generacional que tiene que ver con
capacitación, con formación, con algunos otros aspectos que sí son necesarios para una buena democracia. Más bien lo que a mí sí me llamó la atención es que el fondo más cuestionable, que donde había entuertos inclusive con ciertos actores, ciertas agencias, es el fondo que nunca se planteó retirar. Ya, lo deja Y claro. eso sí lo quiero dejar en claro. Lo deja claro, don Rodrigo. Pasemos al tema de la Corte Constitucional y la resolución de vetar uno de los artículos de una ley que permitía que el sector privado pueda generar energía eléctrica y venderle al Estado para poder tener como una alternativa y evitar que el país regrese como el año 24 a tener racionamientos de 12, 14 horas. A ver, voy a hacer un paréntesis primero. Ajá. Evidentemente el tema de manejo de sectores estratégicos de la Constitución está malo. Es pésimo, por decirlo menos. ¿Ya? 319 En en el la año Constitución. 20, sí, es desastroso el tema del manejo de sectores estratégicos con el Estado, porque la visión es estatista, que no viene solo de esta Constitución. Ya veníamos arrastrando esta visión estatista desde hace varios años atrás, o un par de constituciones inclusive. El otro lado, las leyes cero apagones 1.0 que no cambió absolutamente nada. La ley cero apagones 2.0 que algo mejoró la situación, tampoco es que pudieron generar mayores inversiones. Y ahora lo que tenemos es que la Corte, y en esto me llama la atención, yo he cuestionado muchas decisiones de la Corte Constitucional, muchísimas, ¿ya? Aquí lo que la Corte dice es no estamos impidiendo la inversión privada, le estamos pidiendo, y no estoy defendiendo a la Corte en esto, estoy pidiendo solamente que defina qué es emergencia y qué es la excepción para delegar al sector privado. Nada más, porque lo que dice la Corte es que como define cualquier cosa, interés público es cualquier cosa, es demasiado amplio y se está convirtiendo en la excepción en la norma. Es simplemente una mejora. Tan es así que ya tenemos secretario jurídico en la presidencia. Maravillosamente está el doctor Herrería. Doctor Herrería ha pedido ampliación y aclaración, muy bien sustentada, y por otro lado el gobierno ha corregido y ha solicitado ya a la Asamblea que regule y que corrija la forma de calificar la excepcionalidad. No comparto el momento. Puede ser que esté en la prelación de toda la cantidad de demandas que tiene la Corte. Sí fue curioso que aparezca justo la semana en la cual el gobierno pedía a los actores políticos que inviertan. De hecho, a mí me llamó la atención porque había un proyecto y el gobierno hablaba de que el sector privado debe autogenerar antes de que el ciudadano común y que muchos conozcamos la sentencia de la Corte del mes de diciembre. Y aparece justo en ese momento cuando ya había el tema de Ecopark, inclusive en Quito, donde ya se evidencia que el gobierno le estaba pidiendo, gobierno a través de la empresa eléctrica Quito, unos cortes de 2 horas, que también ahí, con el respeto y aprecio que tengo a la ministra de Ambiente, Energía, Ambiente, ¿cómo se llama el nuevo ministerio? También de decirnos que esto de aquí es un apoyo al sector privado para que que el gobierno quiere comprar para pagar las inversiones, es también otra falacia. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Y dato suelto, en el año 2024, previo el periodo fuerte de apagones, porque ya tuvimos cortes de energía hasta con feriados extendidos en el mes de abril, en sectores donde tengo relaciones directas, comenzamos a hacer trámites para solicitarle al gobierno que tenemos una energía disponible adicional. Por favor, queremos venderle la energía. Autorícenos a la venta de energía. 2 megas por aquí. Más de 65 empresas tenían energía excedente que podían aportar al sistema interconectado. Esto fue 24. Se hablaron con varios ministros, varios subsecretarios, varios viceministros. Resultado, cero. Estaban todas las reformas
los acuerdos que se reformaban, los decretos que se reformaban, y el gobierno no da paso a que el sector privado pueda vender energía fácilmente. Entonces, ahí ya no depende ni de la Corte Constitucional, ni depende de la ley, ni depende del mamotreto constitucional, depende de una burocracia con mentalidad estatista que no da paso a las soluciones que sí existen en materia jurídica. Totalmente de acuerdo, don Rodrigo. Y esa burocracia dorada, que es auténticamente dorada, es justamente la que maneja los contratos para las barcazas, para los que ha manejado Progen, las que ha manejado también Astra, etcétera, y no hay todavía una claridad en el tema. ¿Qué está haciendo la Fiscalía, por ejemplo? ¿Qué hace la Asamblea sino cubrir a estos inoficiosos? Cierto, ahorita que mencionan el tema Progen, ¿dónde también estará la Fiscalía? Porque es evidente. ¿Y a quién le debemos que estas cosas sean públicas? A la prensa que no quiere ser cooptada por el gobierno de turno. Porque Progen, Austral, el tema de Esmeraldas, Progen hemos descubierto que no solamente es lo de la costa, que hay varios temas de Progen, inclusive en Catamayo. Vamos viendo que, vamos viendo que es en varios lugares donde la generación termoeléctrica no hay. Y recordemos que la primera barcaza es una barcaza que salió, me imagino, al capitán de barco saliendo de Turquía a dar una vuelta por los mares y ver cómo estaba el clima, y que de pronto ya en medio camino resulta que el Ecuador ha necesitado una barcaza y se contrata porque ha estado a la manito. O sea, ese tipo de cosas también, por favor, que nos creen sucios mismo. No, señores, hay que ver las cosas en términos pragmáticos, y yo creo que cuando hablamos de las barcazas, yo recuerdo todas las discusiones de las barcazas de gobiernos mucho anteriores a la famosa Constitución del 2008. Don Rodrigo, siempre grato hablar con usted y la certeza de enfocar en los temas para beneficio de nuestra audiencia. Muy gentil, un abrazo y buen 2026. Y felicitaciones de igual manera, Orlando. Esa designación en el gremio agrícola que usted maneja. Muchas gracias. Un abrazo. Trabajaremos ahí. 7:23 minutos. Vamos a la pausa. Estaremos conversando con el ingeniero Norman Bock, presidente ejecutivo de Hoteles Quito Metropolitano, sobre los resultados del feriado que sabemos han sido positivos, pero cuánto ayuda auténticamente